Y ahora vamos a charlar un poquito sobre el FMI, pero no sobre la actualidad, sino sobre la historia de este ente. Y para eso estamos en comunicación con Gaby Piro. Gaby, ¿cómo andás? Hola Pato, Tom, Lu, ¿cómo andan? Bien, Hola ¿todo bien? Gaby, estamos Bueno, sí, grises hoy. efectivamente es un gris así, pero tiene cierta alegría igual. ¿Qué nos traes para hoy, Gaby? Bueno, como decía Pato, vamos a hablar un poco de la historia del FMI, porque parece como si hoy estuviéramos hablando de un nuevo FMI, algo así. Bueno, la verdad es que se repiten varias de las cosas, pero sobre todo me gustaría transmitir cuál es el origen y el sentido por el cual fue creado y por el cual sigue funcionando el Fondo Monetario Internacional. Pongámonos un poco en contexto, ¿no? Hacia la década del 30, Estados Unidos ya asomaba como una de las principales potencias del mundo, había salido triunfante de la Primera Guerra Mundial, pero sin embargo, todavía tanto a nivel financiero como a nivel militar, etcétera, no había mostrado su intención de transformarse en la gran potencia imperialista que fue después de la Segunda Guerra Mundial. La crisis del 30 había mostrado la inestabilidad del sistema financiero global y también había mostrado el fuerte peso que tenía Estados Unidos en ese momento en el mundo económico, es decir, que producto de la crisis iniciada ahí había afectado al resto de los países. Va a ser entonces con la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Estados Unidos ingresa ya a fines del año 41 y ya cuando se crea el fondo, se empieza a conversar sobre este tema, es hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba más o menos claro el resultado, y después de que Estados Unidos toma la determinación de lanzar las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que eran como una expresión de decir, bueno, yo voy a querer controlar un poco el escenario de posguerra, y este es el concepto clave, ¿no? En definitiva, el Tratado de Bretton Woods, que es la reunión de 44 países más Inglaterra en Estados Unidos para consolidar ese orden de posguerra, va a ser el que le va a dar origen al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, ¿no? O sea, acá hay que tener dos datos importantes. Uno, ya la libra esterlina londinense no era la moneda que funcionaba como control monetario internacional, sino que fue reemplazada progresivamente por el dólar y además había un temor tanto de Inglaterra, que era la otra gran potencia en ese momento, como de Estados Unidos, de las consecuencias sociales y económicas que podía llegar a tener la posguerra, ¿no? Ya estaba el precedente de la crisis del 30 y el temor era que la desmovilización de la guerra, sumado a la inestabilidad económica de muchos países, producto del desastre que había ocurrido, generara nuevas crisis económicas y por lo tanto nuevos problemas sociales, ¿no? Esto ya se va a ver inmediatamente después de la guerra en el propio plano interno, en la política interna de Estados Unidos. Piensen esto, Estados Unidos tenía que desmovilizar a 12 millones de soldados que cuando volvieran eran básicamente nuevos desocupados Claro. que empiezan a reclamar por sus salarios, eh, por reincorporarse en el trabajo y la economía, digamos, tenía que levantar un poco de cabeza y eso inmediatamente se transforma en huelgas. En Estados Unidos, en poco tiempo, en el año 46, apenas termina la guerra, hay 4.700 huelgas con 5 millones de obreros movilizados. Es decir, en Estados Unidos estamos hablando de esto. Entonces, imagínense, este escenario se repite en Europa, se repite en varios países, lo cual había un temor y por lo tanto una preocupación por ordenar un poco el orden financiero internacional y evitar esta situación social, disciplinando a los sindicatos y disciplinando a las economías de los países que eran más vulnerables a la influencia del comunismo o de ideas que cuestionasen este orden capitalista. ¿Cómo Claro, hicieron esto? Entonces, no, todas estas medidas bueno, también eran muy empujadas por eso, ¿no? Por el temor a las revoluciones, digamos, o por lo menos más allá de lo distorsionado, lo deformado que ya estaba la Unión Soviética, había un temor a que la clase trabajadora tomara el poder. exacto, bueno, como les decía, ya en el propio Estados Unidos
Y en todos los países, imagínense esa situación, soldados desmovilizados, un montón de desocupación, de industrias destruidas por la guerra, etcétera. Entonces, bueno, el FMI y el Banco Mundial empiezan a tener como objetivo, si se quiere, reconstruir ese orden de posguerra, pero en base ya a la hegemonía norteamericana. ¿Y qué significa esto de hegemonía norteamericana? Bueno, básicamente que se proponían una serie de consensos sobre la base del dólar como moneda de referencia internacional y por lo tanto ya una desigualdad de origen, ¿no? Porque los consejos que daba el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se basaban en que no era lo mismo cumplirlos para aquellos países que dependían de que sus monedas y su economía estuviera, digamos, financiada por esos dólares que por el propio Estados Unidos que tenía la máquina y sigue teniendo la máquina de imprimir esos billetes, con lo cual puede controlar los tipos de interés, desestabilizar los tipos de cambio de otros países, etcétera, y básicamente se transformaron en organismos que eran el brazo extendido del Tesoro estadounidense, ¿no? Del Banco Central estadounidense. De hecho, fíjense este dato, se promovía una cooperación multilateral, cosa que están hablando mucho los demócratas ahora, pero el organismo dependía del aporte proporcional de cada uno de los países miembros, que a su vez condiciona y condicionaba, ¿no? Ya en los estatutos está el voto, es decir, cada país ingresaba al fondo en función de su peso en la economía internacional. Ahora, esa proporción también valía para el voto, es decir, Estados Unidos básicamente tenía poder de veto porque al ser la principal economía internacional, también tenía la mayoría de los votos necesarios para tomar las decisiones importantes, mientras que los países pequeños, su poder de decisión dentro del fondo era minúsculo, es decir, básicamente un sistema lo contrario a la cooperación y a lo democrático, digamos. Claro. América Latina ingresó rápidamente en este sistema, obviamente con ese sistema desigual. Durante los primeros años se incorporaron casi todos los países al fondo, menos Haití y Argentina se incorpora con el gobierno más antiperonista de todos, la dictadura de Aramburu, ¿no? Fue el primero en incorporar al país al Fondo Monetario. Obviamente otra de las excepciones fue Cuba, ¿no? Que algunos contradictoriamente de los que reivindican el presupuesto actual, también dicen defender el régimen cubano, ¿no? En la década del 50 el FMI firmó los acuerdos de los famosos stand-by con América Latina, 54 acuerdos con 18 países en América Latina. Los stand-by entonces ya desde esa época existían. Y fíjense cuál era el objetivo que planteaba el fondo, el viejo fondo, no el nuevo fondo. Decía, vamos a dar ayuda a los países que necesitan superar problemas de balanzas de pagos que proveían de desembolsos trimestrales sujetos al cumplimiento de condiciones cuantitativas y cualitativas. Y decía que los objetivos eran controlar la inflación, restablecer el equilibrio externo a costa de políticas ortodoxas, despreciar la moneda nacional y la política fiscal que sea más restrictiva, basada en la reducción del gasto público y en la contracción de la base monetaria, y que permitiera esto restablecer el equilibrio fiscal. Es decir, la fórmula básicamente era exactamente la misma que están proponiendo ahora muchos de los calco, podemos economistas. decir. Exactamente, un calco, es decir, el objetivo era que se liberaran las exportaciones, la eliminación del control de importaciones de determinados productos de Estados Unidos y de otros países, y el reemplazo de los convenios de intercambio y de los tipos de cambio en favor de la moneda estadounidense. La Ahora, historia en la después, década Gaby, siguiente. en las décadas siguientes, digamos, y especialmente llegando al neoliberalismo, volvió a recobrar mucho más peso el Fondo Monetario también. Exacto, esto que yo les decía, ¿no? Entonces, década del 50. Esto en el marco de que ya América perfilaba y perfiló como uno de los países con más desigualdad, perdón, uno de los continentes Claro. con más desigualdad en el mundo. Es decir, que no es que la situación económica fue mejorando, sino al contrario. Sin embargo, en la década del 70, como vos mencionas, efectivamente esta situación empeoró, y no solamente que empeoró, sino que estuvo muy ligada a los procesos políticos
que nosotros conocemos perfectamente en América Latina, como fueron las dictaduras, ¿no? El Fondo Monetario fue el principal financista de las dictaduras de Pinochet, de Videla, de Bordaberry en Uruguay, y acá vale una aclaración, ¿no? Videla toma el gobierno de Videla acepta y acuerda con el FMI planes que ya estaban pactados desde el gobierno de Isabel Martínez y básicamente en la contraparte del acuerdo, ahí estamos viendo la tapa de un diario Clarín de esa época, No ¿no? te Dice, puedo Videla creer. asume el lunes la presidencia y llega el crédito del FMI, bueno, parece que son Son todos que créditos el que nuevo y además el después los viejo gobiernos FMI. democráticos pagaron, digamos. No es que se dijo, bueno, no, esto lo tomó la dictadura o fue una estafa, etcétera. Se repite la historia de que se pagan esos créditos. Obviamente, y por no decir que la contraparte, es decir, lo que obligaba el fondo a hacer a contraparte de esos préstamos, fue básicamente los planes de neoliberalismo que se aplicaron después, ¿no? Nosotros la historia de Argentina posterior la conocemos, ¿no? Fue el menemismo, la convertibilidad, el blindaje, el corralito, el 2001, etcétera, que básicamente fue la bola que se generó a partir de esa etapa y que fue creciendo hasta terminar en la crisis del 2001. De todas maneras, ya en la década del 80, estos planes que se habían aplicado en toda América Latina implicaron una fuerte crisis de deuda, deudas que eran impagables y que básicamente combinaron recesión, es decir, disminución, en crisis económica, digamos, con imposibilidad de pagar, es decir, un escenario bastante similar al que nosotros estamos yendo. Como conclusión, para ir redondeando un poco el informe, digamos, me quedo con dos ideas. Una, el otro día estuve revisando una charla que habíamos organizado hace un par de años, cuando fue la presentación del libro Salir del Fondo de Esteban Mercatante, que se los recomiendo mucho. Ahí participó Alejandro Berkovich y él decía una cosa que me pareció interesante, que era, el FMI no es un banco, digamos, o sea, es un organismo que tiene objetivos políticos claros, que defiende determinados intereses de un país, en este caso Estados Unidos, que no solamente le interesa cobrar los intereses de la deuda, sino, él decía, es un ejército de ocupación ideológica que tiene el objetivo de establecer políticas, de imponer determinados planes de ajuste que benefician a un sector. Claro. Y entonces yo decía, bueno, claro, esto lo decíamos hace 2 años en el macrismo, ¿no? Y a nadie le sorprendía. En 2018 muchos salieron a decir, el FMI es lo que fue siempre, etcétera. Ahora pasan 2 años y parece que esta conclusión no está tan presente. Entonces yo digo, bueno, sería bueno que no pensemos que porque pasaron estos 2 años eso cambió. Yo les estuve contando, fueron 80 años de historia del FMI en donde las políticas se repitieron una y otra vez. Entonces, hoy nuevamente el Fondo Monetario Internacional quiere establecer condiciones. ¿Por qué vamos a pensar que va a ser la excepción? Pensemos, la única excepción en América Latina fue Cuba. Fue necesaria una revolución antiimperialista con todo el poder de la revolución cubana para liberarse de la influencia del FMI. ¿Por qué nosotros lo vamos a hacer aceptando y reuniéndonos a ver si por mandar una carta a los delegados del FMI no van a imponer un ajuste o porque miremos con mejores ojos? Entonces digo, no perder la memoria y no ser tampoco, me parece, ingenuos a la hora de pensar que en un momento en donde Estados Unidos está justamente intentando pelear por su hegemonía, intentando recuperar el terreno perdido por la crisis, etcétera, Sí. un organismo que responde 100% a esos intereses va a cambiar de política, ¿no? Muy bien. Gaby Piro con la historia del FMI y por qué no hay que confiar en 80 años después en que va a haber un fondo distinto. Te mandamos un abrazo enorme, Gaby. Gracias a todos, abrazo.